Bien, jóvenes, ¿cómo están ustedes nuevamente en sus pantallas de sus celulares y de sus computadoras a través de las redes sociales para hablar un poquito sobre la historia? Bienvenidos a este tutorial que hoy vamos a tocar el tema de la fundación o creación de la nueva república. Estamos hablando de Bolivia, por supuesto. Lo vamos a hacer de una manera más concreta, una historia con datos más exacto y no como aquel cuento que nos vienen dando desde primaria, ¿no es verdad? Que en 1825 se formó la nueva república, etcétera, etcétera. Bien, después de la última batalla, la batalla de Ayacucho, el año 1824, bien lo sabemos de que se forma la nueva República de Bolivia. Por supuesto, independiente al sueño que tenía Simón Bolívar de formar la Gran Colombia. En junio se juntan diferentes representantes de los 5 departamentos, en este caso diputados, en Chuquisaca, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para firmar el acta de la independencia que declaraba a Bolivia como independiente de la corona española. De esta manera entonces se consolida la nueva república en el continente americano. Ya sabemos entonces el 6 de agosto de 1825. Yo les voy a poner en imágenes, por supuesto, un poco de lo que resumía el acta de la independencia que se forma o que se firma el 6 de agosto de 1825. La primera constitución política del Estado. Muy bien lo sabemos de que el modelo lo envía Simón Bolívar desde Lima, porque muy bien lo sabemos, ya lo hemos hablado, por supuesto, Simón Bolívar ocupa el cargo desde agosto hasta diciembre como presidente, primer presidente de Bolivia, y lo sucede Antonio José de Sucre. Entonces, vamos a resumir un poquito qué contenía la primera constitución política del Estado. Se establecía un sistema republicano, por supuesto, el nuevo país se llamaría República de Bolívar, Simón Bolívar es nombrado presidente y el 17 de agosto se crean los símbolos patrios. Las medidas de Simón Bolívar. ¿Qué hace Simón Bolívar en esos 4 meses que funge como presidente? Se ratifica el título colonial, se abolió el cacicazgo, el cargo de caciques, se prohibió el trabajo gratuito y obligatorio y se abolió el tributo indígena. Por supuesto, estos puntos que les he mencionado ya los hemos desarrollado en anteriores clases, solamente estamos haciendo un pequeño resumen. Entonces, la Constitución Política del Estado de ese entonces establecía entre los más importantes, fíjense ustedes, la diferencia también entre bolivianos y ciudadanos, establecía quién era boliviano y quién era ciudadano. Y, por supuesto, divide al Estado boliviano en 4 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial como también el electoral. De esta manera entonces ya se va consolidando lo que es la República de Bolivia. La organización del Estado boliviano. ¿Cómo se divide? ¿Quién organiza el Estado boliviano? Para su mejor administración, ya lo hemos hablado, por supuesto, Simón Bolívar lo organiza o lo distribuye el territorio en departamentos, provincias y cantones. Eso ya lo hemos hablado. Ahora, ¿quién sigue después de Antonio José de Sucre? Vamos a hacer una cronología rápida de algunos presidentes que sobresalen en la formación de nuestra república. Después de Antonio José de Sucre viene Andrés de Santa Cruz. ¿Cuáles son los hechos más importantes de Andrés de Santa Cruz? Por supuesto es el presidente que tiene 10 años de duración. Se aprueba el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, el Código de Minería y el Código Procedimental. Su economía fue de carácter proteccionista, crea la primera moneda boliviana, la moneda feble. Pero lo más emblemático de Andrés de Santa Cruz es su sueño, ¿no es verdad?, crear la Confederación Perú-Boliviana. La unión del Alto Perú con el Bajo Perú. Por supuesto, hay muchas dificultades, no se logra por las diferencias, las mezquindades, tanto de líderes peruanos como líderes bolivianos y por supuesto también aquí interviene la Argentina que veía y los otros países que nos rodeaban por supuesto veían un peligro la conformación de esta confederación porque podría convertirse en una nación realmente poderosa desde entonces. Bien,
Volvemos nuevamente al tema de la fundación de la República. 6 de agosto de 1825, ¿no es verdad? Se forma la República. Decíamos, un Estado independiente y una república continental, ¿no es verdad? Ahora, los primeros 50 años de la República se caracteriza por una inestabilidad política, por las constantes amenazas externas y, por supuesto, las luchas de poder que tenían los líderes bolivianos. De esa manera, entonces, se va desarrollando lo que es la conformación de la República de Bolivia. Ahora, esta nueva república que se forma tiene las siguientes características. Nace con un territorio de más de 1.300.000 kilómetros cuadrados y apenas una población de 1.500.000 habitantes. ¿Cuál era la situación económica en que se encontraba la nueva república? La minería era la base de la economía y estaba muy debilitada, por supuesto, por la actividad que habían realizado durante la colonia. La industria textil en decadencia y limitada por las exportaciones o importaciones, en todo caso, inglesas. El comercio internacional era toda la esperanza para que la tasa de interés del comercio pero la tasa de interés y el comercio eran realmente altísimas. Entonces, en el tema económico, Bolivia estaba realmente destruida en estos primeros años de fundación de la República. La nueva economía que se empieza, como la minería estaba en decadencia, empieza a basarse en la agricultura. Y por supuesto el pago de tributo por parte de los indígenas que se había establecido, pero que es abolido anteriormente por Simón Bolívar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el periodo crucista. Era lo que le había mencionado anteriormente de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz hace bastantes cosas para poder restablecer y encaminar el destino de la nueva república. Este periodo dura 10 años, se fortalecen las instituciones de la República. El 31 de enero de 1829 es elegido, por supuesto, Andrés de Santa Cruz como presidente de Bolivia y dura hasta el año 1839. Se hace una nueva constitución política. ¿Qué características tiene esta nueva constitución? Se promulgan los nuevos códigos, hubo un mejoramiento de los caminos, se redujo los impuestos a la minería, se fundan algunas universidades, se funda el Colegio Militar, entre otras obras que hace Andrés de Santa Cruz. Ahora, avanzando el tiempo, viene como presidente el año 1841 José Vallivian. José Vallivian, entonces, también como otros gobiernos, hace lo propio. Se producen levantamientos constantes porque José Vallivian, ¿no es verdad?, quería llegar hasta el poder. Y logra, por supuesto, como le decíamos, el año 1841. Rompe todas las posibilidades de invasión entre Perú y Bolivia, así se consolida la soberanía nacional, por supuesto, es el encargado de hacerlo José Vallivian. Bien, en cuanto al proceso de la formación de la República, vamos a ver cómo se va consolidando a través del paso. Habíamos dicho que 50 años de inestabilidad y la mayoría, el 70% de los presidentes que ocuparon la dirección de la nueva República fueron militares. ¿Qué significa la palabra república? Es una forma de gobierno en la que el pueblo ejerce su soberanía, es decir, que el pueblo elige a las personas que lo gobiernan, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la Constitución propuesta por Simón Bolívar? Volvamos un poquito atrás. Decíamos que las ventajas sería una estabilidad política. Por ser un país en nacimiento, al unirse le serviría para evitar que potencias mundiales como Francia y otros que estaban en la época
volvieran a colonizar esta parte del territorio. Las desventajas de esta constitución: no es democrática porque se pone como presidente de manera vitalicia, ¿no es verdad? Y tenía que cumplirse lo que decía esta constitución. Entonces, por lo tanto, esa es una de las desventajas de la constitución política del Estado dejada por Simón Bolívar. Ahora, durante todo el proceso de la conformación de las nuevas repúblicas se desarrollan algunas confederaciones. Tal el caso de la Confederación de la Gran Colombia. ¿En qué consistía esta confederación? Unir, por supuesto, todo lo que es Colombia, Bolivia, Ecuador. Por supuesto, no se logra y aquí nacen nuevas repúblicas como la que es Venezuela, Ecuador y Colombia. Las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿no? También se intentó conformar esta confederación. Aquí nace Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y por último tenemos la Confederación Perú-Boliviana, donde da origen al nacimiento de Perú y Bolivia. Esos son algunos de los datos principales durante este proceso. Ahora, hablemos un poquito del ámbito social. ¿Qué sociedades se establecieron desde la fundación de la República? Tenemos la alta, media y baja, por supuesto, la alta integrada por familias criollas, militares de alto rango, grandes comerciantes y latifundistas. La clase media, integrada por empleados públicos, pequeños comerciantes y propietarios de pequeñas parcelas de tierra. Y la clase baja, como se la denominó, integrada por campesinos, jornaleros sin tierra, no tenían acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Entonces, ¿qué se logra realmente con las ideas de fraternidad que buscaba la Revolución Francesa? Si nos vamos un poquito a relacionarnos, en ese entonces la Revolución Francesa había transformado el mundo, ¿no es verdad? Se trataba de lograr la confraternidad, la unidad, el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, pero acá en la Nueva República los esclavos siguen siendo esclavos, los más pobres seguían siendo pobres y las clases sociales más altas continuaron teniendo todos los beneficios que se podían dar ellos. ¿En qué favoreció la independencia a la mayoría de la población que estaba en el territorio boliviano? La independencia no favoreció a las mayorías, yo les cuento, estimados estudiantes. A la población no le benefició en ningún aspecto. Como les decía, los más pobres siguieron siendo pobres y los ricos continuaron siendo ricos. Vayamos avanzando un poquito y demos otro aspecto. ¿Qué guerras se desarrollaron durante todo este proceso? Tenemos la guerra del Pacífico, la guerra de la Triple Alianza, tenemos la guerra federal y, por supuesto, la guerra del Acre. Son algunas de las guerras que se desarrollaron en este proceso de la formación de nuestra república a lo que va a nuestros días. Espero que les sirva de algo este tutorial, estimados estudiantes. Es un resumen más o menos detallado de ese transitar de la conformación de la República de Bolivia. Será hasta otra oportunidad.